Huesos, cartílagos, ligamentos, músculos, órganos y demás elementos conviven en perfecta armonía, dando vida a lo que se conoce como la estructura física y material del ser humano. Más allá de un amasijo celular, el cuerpo es el territorio que habitamos, una máquina perfecta responsable de funciones vitales que nos llevan a vivir en equilibrio y a conectarnos con nuestro entorno. Las posibilidades que habitan en él son infinitas y Ana y Mauricio lo saben. A través del trabajo corporal y el movimiento consciente, logran conectar mente, cuerpo y espíritu, en un viaje sensorial y terapéutico que solo la danza puede brindar. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio que es el último de la temporada sobre arte y verdad. Vamos a hablar sobre el cuerpo como territorio precisamente para el arte y para la verdad. La verdad propia, íntima, personal, pero también la memoria, también una verdad colectiva que se puede compartir para que cada persona explore desde su cuerpo sus posibilidades de ser y de existir y de conectarse con el movimiento. Y bueno, la idea es que conversemos en este tema que nos convoca. Estamos Juliana Correa, Mariana Giraldo y yo, Paulina Tejada, que hacemos parte del equipo de comunicaciones de Confama y que cada una también como desde su forma y su ritmo ha tenido algún tipo de acercamiento con este tema, entonces también estamos acá como aprendiz. Nos acompaña entonces Ana Villegas, que ya es psicóloga de formación, pero también bailarina de corazón, y de alguna manera estas dos cosas la han tomado de la mano y la han conquistado para que emprenda desde la danzaterapia y creó un lugar hermoso que se llama Coailé, y es una academia de danza aérea en el que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de alguna manera a través de las artes circenses también encuentran como un camino para hacer sus búsquedas espirituales, personales, de amor propio, de confianza, de reconocer sus propios miedos y también reconquistarlos. Entonces, bienvenida Ana, mil gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Pauli, gracias a ti por la confianza y por invitarme, yo feliz. Listo. Bueno, también nos acompaña hoy Mauricio Flores. Mauricio es artista colombiano, graduado en danza de la Universidad de Antioquia y en lenguaje y composición fotográfica en M2 Studio con el maestro Carlos Moreira. Bueno, Mauricio también ha tenido un acercamiento muy íntimo con diversas técnicas como el Sei Tai Ho, el Tai Chi y el Kung Fu, y además también ha estudiado como la presencia escénica y el carisma como fuerza de contagio, empatía, aproximación y encuentro entre la obra y el espectador, enfatizando en la fiscalidad, la versatilidad interpretativa y la creación artesanal de gestos. Mauricio, bienvenido y muchas gracias pues por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Bueno, chicos, para abrir la conversación me gustaría que compartieran inicialmente con nosotros el significado que tiene la danza para cada uno más allá del movimiento. O sea, ¿qué posibilidades encuentran ustedes en esta arte? Qué preguntaza, qué belleza. Mauricio, dale tú. Sí, yo creo que, no, para mí la danza ya se transformó en algo muy importante a partir de los 14 años que empecé en un proyecto social allá en Medellín, que se llama Fantasía Guayaquil. Empecé inicialmente con danza tradicional y a partir de ahí nunca paré, ya llevo 21 años, tengo 34 en este momento y nunca paré de bailar. Yo creo que la danza ya conecta mucho inicialmente con esa fisicalidad, con esa idea de movimiento, en fin, de energía y de vitalidad inicialmente. Y ahí después que fui a estudiar más profundamente lo que era, porque por ese placer, es estudiar ese placer que me generaba bailar, empecé a descubrir que lo que más me interesa de la danza es esa creación de presencia
y esa posibilidad que la danza tiene de transformación del cuerpo, como si fuera una metamorfosis del cuerpo. Y eso me interesaba mucho porque a partir de la danza, de cualquier tipo de danza, el cuerpo puede transformarse en otras cosas, sea una bailarina de ballet que se transforma en un fantasma, en una sílfide, o sea en la danza tradicional que yo puedo encarnar energías de diferentes regiones de Colombia, por ejemplo, es diferente el joropo a la cumbia. En fin, entonces esa posibilidad de transitar entre esos universos expresivos me causa mucha curiosidad y mucha empatía. El tango, por ejemplo, es entrar en contacto, la posibilidad de que el cuerpo entre en contacto con una energía de más sensualidad, el flamenco, y siento que la danza es como si fuera una expresión de la naturaleza del cuerpo, como si nosotros fuéramos plantas, por decir algo, la danza sería parte de los frutos que el cuerpo genera. Entonces, en esa medida de la transformación del cuerpo, me interesa mucho. Y hay otro aspecto también de la danza que es ya más reciente, relacionado a los últimos trabajos y a las últimas investigaciones que vengo haciendo, y es la relación con lo trascendente. Como que desde el principio la danza tal vez era la profesión más antigua que hay. Desde allá atrás de la prehistoria los cuerpos ya se movían y en las pinturas rupestres ya se ven muchos esos cuerpitos humanos haciendo círculos alrededor del fuego, dejando manitos, así como en las piedras. Entonces la danza ya existía en ese momento. Y por lo que estaba investigando, la danza se presenta como una posibilidad de trascender esa condición corporal en la que todo el mundo está, que es como ese cuerpo que está ahí, se entristece y se alegra y le toca sobrevivir y le toca luchar y le toca... En fin, creo que esas características del cuerpo humano aparecen en la prehistoria y se mantienen hasta ahora, es una constante. Y la danza es como si fuera una respuesta que se da en cada tiempo a esas preguntas existenciales y se presenta como una manera de trascender esa humanidad, esa posibilidad que decida de transformarse. Es una posibilidad de ser otras cosas además de ser humano. Entonces, en esa medida me parece algo muy bonito, hasta bailar reggaetón, merengue, todo, ¿sabes? El porro, es una relación de pareja. Entonces, esa posibilidad de trascendencia, de transformación, de contacto con las otras personas, de comunicación, de creación de lenguaje, eh, eso es para mí como lo que importa en este momento mucho de la danza. Bueno, para mí la danza ha sido como una herramienta, pero una herramienta que viene desde mí. Para mí el movimiento desde chiquitica siempre ha sido como fundamental. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita y me sentía triste o iba a hacer una pataleta y yo salía a correr, porque yo sentía que mi cuerpo necesitaba como moverse, porque cuando me quedaba quieta, como que toda la tristeza se metía en mi cuerpo. Entonces yo a veces estábamos en la finca o en un lugar abierto, afortunadamente vivía en espacios muy abiertos, entonces yo salía a correr o salía a jugar con mis perros, entonces desde ahí el movimiento. Cuando fui creciendo y yo veía, por ejemplo, a la gente bailar y a mi mamá bailar y a mis tías y todo, y eso generaba tanta felicidad. La gente no pensaba en otra cosa en ese momento, sino simplemente en sentir como el ritmo de la música y en estar ahí. Entonces era como un momento súper mágico. Cuando la gente baila, la gente está ahí, no está en ninguna otra parte, estás presente, es lo que tú hablas, esa presencialidad, ¿cierto? Y entonces, en la medida que yo fui creciendo, fui conociendo, no danza como artista, porque yo no terminé mi formación como bailarina. Entonces, que a mí me digan bailarina es como, bueno, tengo ahí un conflicto con ese título, pero sí lo soy, porque desde chiquita eso está en mí. Entonces, ha sido una manera mía como de expresarme, de expresar todas estas cosas que uno contiene en el cuerpo con un movimiento. Eso yo lo puedo decir sin tener que decirlo con la palabra, porque con la palabra
no tengo tan buena relación como con el cuerpo. Por eso mi formación en danza terapia. Cuando yo empecé a estudiar psicología, pues era un relato oral que uno le hacía pues a su psicoterapeuta o a su psicoanalista, pero yo sentía que hacía algo más, o sea, yo sentía que necesitaba como expresarlo de una manera distinta. Y cuando conocí el movimiento auténtico de Jung, por ejemplo, y la danza terapia, hay tantas terapeutas que sanaron por medio del movimiento, para mí fue como, eso es lo que yo he buscado toda la vida. Entonces, la danza es eso, es una herramienta para sanar. Ya luego descubrí la danza aérea y yo, no, ¿qué es esta maravilla? O sea, esto se puede como, la danza en todas sus versiones es una herramienta misma de nosotros para poder expresar lo que somos. Y eso, por eso es que para mí es tan importante. Pues, y por eso no concibo la vida como sin danza o sin movimiento, porque lo que no se mueve, pues se estanca, se muere, ¿cierto? Entonces el movimiento puede ser esto con mis deditos. Hay una terapeuta muy tesa en danza terapia que tenía un trastorno obsesivo compulsivo muy teso de tocar el timbre varias veces, empezó con 3, con 6, terminó en 81, en 190, entonces ella hizo de eso una danza con su dedito y ya luego logró como integrar eso de dónde venía por medio de esa danza. Y es así, para mí, por eso, pues la danza va como ligada a la expresión más genuina del ser humano. Danza entendida como movimiento, ¿sí? Es lo que tú dices, ya después están todas las variaciones de la danza, buto, flamenco, cumbia, etcétera, ¿sí? Que eso también es una belleza, ver por qué cada cuerpo le llama la atención cierta danza, en el flamenco que tengo que expresar esa fuerza, o en la contemporánea, o en fin, ¿sí? Pero la danza en sí es ese movimiento que demuestra la vida que uno tiene adentro. Sí, perdón, me apasiona mucho. Chicos, no, qué chévere todo lo que nos comparten y qué bonito también como mirar que más allá de las palabras existen otras formas, no solo de expresión, sino también de sanación. Y yo pienso que la próxima pregunta que les quiero hacer va muy relacionada con lo que Ana nos estabas contando. A quienes nos escuchan, tanto Ana como Mauricio llevan una amplia trayectoria en el mundo de la danza con técnicas y con enfoques distintos. Y quisiera que Ana profundizara un poco más sobre cómo ha sido ese camino y Mauricio nos contara sobre cómo ha sido el suyo y en qué momento comenzaron como a conectarse con sus cuerpos como movilizadores de emociones, relatos y verdad. ¿Qué tal si comenzamos contigo, Mauro? Ay, entonces yo, no, como dije, fue desde muy chiquito, a los 14 ya la danza me sedujo radicalmente. Y, y como estaban diciendo también, esa cuestión de la cura, del sanar, es algo que ha estado muy reciente y que se intensificó profundamente durante la pandemia. Así porque mi formación fue folclórica, después pasé a la licenciatura en danza en la Universidad de Antioquia, me formé en ballet, danza contemporánea moderna. Inmediatamente terminé la universidad, me fui para Brasil, donde yo ya estoy hace 9 años. Y en Brasil se da un movimiento muy interesante porque comienzo a trabajar con una compañía que se llama KZ Compañía, y es una compañía que trabaja mucho a partir de técnicas orientales corporales. Y Brasil tiene la población japonesa más grande después de Japón. Entonces era algo con lo que me deparé que yo no tenía noción cuando iba para allá, y al mismo tiempo la cultura negra que es tan fuerte en Brasil. Entonces esa mezcla en relación a la danza, lo afro y lo oriental y lo occidental, que también coexisten ahí en Sao Paulo, que es la ciudad donde vivo, comienza a crear un montón de preguntas, varias respuestas también en relación a eso del cuidado, del movimiento, de la expresión del gesto. Y, y en fin, creo que hay un aspecto de esas técnicas orientales que es la relación con la naturaleza, que es lo que más me ha movilizado, porque todas esas técnicas utilizan mucho imágenes
sobre los elementos, sobre las plantas, sobre el río, las montañas, y a partir de esas imágenes uno logra transformar el gesto, el movimiento. Entonces esa curva que se hace permite que la danza aflore dentro del cuerpo y que es una danza como si estuviera dormida en todo cuerpo, es una danza que cabe en todos los cuerpos, sin distinción de género, de edad, de nada. Si es una danza que realmente duerme y es una esencia que está como en el cuerpo, que ya está innata, no hay que inventar nada. Ella ya está ahí, inclusive ya solo por estar aquí sentados, sentadas conversando, ya el cuerpo está en movimiento. Entonces entrar en contacto con esa energía que es muy, muy genuina, como Paluana, muy pequeñita, es como si fuera una semilla de movimiento que todo el mundo tiene y que ella tiene esa capacidad de florecer en la medida que yo me voy adentrando en esos universos artísticos. Para mí ha sido así un descubrimiento muy importante. Hay un indígena brasilero que en este momento tiene mucha fuerza a partir de la palabra, y él tiene una idea que se llama danza cósmica, que es una danza que ella está ya pasando todo el tiempo desde lo más macro hasta lo más micro. Los planetas están así todo girando alrededor del Sol, la galaxia, no sé qué. Las plantas están creciendo al mismo tiempo, los ríos están todos fluyendo. Si vamos dentro del cuerpo, las células todas están cambiando información, el corazón está enviando información para el cerebro. Entonces, como si fuera una grande danza simultáneamente que está pasando todo el tiempo desde por allá atrás, desde el inicio de los tiempos, y esa danza se manifiesta en todos nosotros, en todas nosotras, y cuando se crea esa escucha de esa danza, se crea una sintonía con el cosmos. Entonces, parece muy complejo, pero es más simple de lo que uno se imagina. Solo sentarse y percibir el peso de la gravedad, estar consciente del cuerpo, estar presente. Como Ana dijo, cuando las personas bailan, las personas están presentes en el cuerpo. Nosotros normalmente no estamos en el cuerpo. Siempre la mente está, ay, ¿cómo es que voy a pagar eso? Ay, voy a hacer ta, ta, ta. Entonces no siempre está en el futuro, por allá haciendo cosas de lo que viene, o está en el pasado acordándose de otras cosas, y normalmente no estamos en el cuerpo. Entonces cuando estamos en el cuerpo, ahí se da para sentir esa danza cósmica, y la danza es un canal que nos aproxima de esa escucha de esa danza. Mauricio, ¿sabes qué? Resueno un montón con eso que acabas de decir y aprovecho para hacer como una mini cuñita de cosas que nos pensamos y nos reflexionamos en Confama. Hace poquito lanzamos el primer subsidio menstrual en Colombia y eso que dices me hace pensar en que el ciclo menstrual también es una danza, porque cada fase te lleva incluso a una relación con tu cuerpo distinta, a un movimiento distinto, al recogimiento. Hay otra fase que es como el florecimiento y la creatividad y la fertilidad. Me parece súper bonito como acabar de hacer esa conexión gracias a esto que nos cuentas como de las técnicas que has explorado y cómo las has conectado también con la danza y cómo la danza también nos acompaña siempre, y es simplemente la invitación a entender que estamos llenos de danzas internas y externas, desde lo más mínimo de un átomo hasta lo más macro de un sistema solar. Ana, si quieres, Mauro nos dio como varios elementos para entender él cómo ha integrado todas estas técnicas orientales a la danza. Si quieres, tú también nos cuentas, por supuesto, tu camino, que era la pregunta inicial que nos hacía Juli, pero también qué es la danza aérea, qué son las artes circenses y por qué viste justamente como en ellas la posibilidad de contagiarle y de enseñarles a otros. Ok. Sí, respondiendo primero a la pregunta de Juli, mi camino conectando con mi cuerpo, yo recuerdo, a ver, yo empecé a estudiar psicología y luego uno como que va encontrando lo que le gusta y se va especializando en eso. Entonces yo nunca he parado de estudiar. Y en un taller de psicología transpersonal y chamánica,
pues era una formación de 3 años, una especialización. Ahí fue que conocí el movimiento auténtico de Jung. Y ahí yo me acuerdo en una sesión, yo hice una catarsis de un trauma que tenía pues infantil, pero fue, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo entré como en un trance. No era ninguna danza específica, sino simplemente caminar, o sea, ya mirándolo por el camino más terapéutico, sí. Me gusta mucho la visión de Mauro, que es muy de danza, que me encanta, y la mía se enfoca más en lo terapéutico. Siempre la danza ha sido para mí un camino terapéutico también. Entonces, ese primer encuentro, cuando yo pude ver que en mi cuerpo estaba todo ese dolor que yo estaba guardando desde chiquita y que lo podía expresar con un movimiento, ahí fue que yo conecté como la importancia del movimiento con la sanación emocional y mental y bueno, y en general, ¿cierto? En ese momento fue que yo hice esa conexión. Entonces ya después empecé, ahí sí, pues mi interés por la danza creció un montón, ya no solo moverme, sino explorar las diferentes danzas. Entonces entré al ballet folclórico, a estudiar danzas folclóricas también, danza contemporánea. Bueno, el ballet sí, desde chiquitica, pues, pero ya grande ya sí no. Y ya después entonces me fui, después de tener esa conexión con el cuerpo y de ver, pucha, es que uno puede sanar moviéndose, ¿sí? Que yo lo viví, o sea, 1000 años de terapia y luego tengo esta sesión de danza terapia y eso como que yo sentí de verdad que algo cambió. Yo dije, yo tengo que explorar esto. Entonces me fui para Argentina a estudiar y allá vimos a unos chicos hacer danza aérea. Bueno, es importante decir que para mí la libertad siempre es, a mí me encanta estar afuera, a mí me encanta el aire, mi peor fobia es la claustrofobia, estar como encerrada. Entonces, a mí me llama mucho la atención todo lo aéreo. Bueno, mi papá era piloto, yo creo que pues ya analizando un poquito, creo que viene de ahí, del aire y de estar así como abiertos. Entonces vimos unos chicos haciendo tela, haciendo danza aérea en un parque. Yo tenía 33 años, mi hermana tenía pues menos, 20 y pico, y ella se enamoró completamente de eso. Y dijo, yo quiero hacer eso. Y yo, no, pues hágalo usted, yo ya estoy muy vieja para eso. Yo de una, hágalo. Pero a mí pues eso me fascinó, eso me parecía como imposible. La danza aérea es una danza aérea, ¿sí? Que se hace por medio de un elemento, de varios elementos que son tela, aro, trapecio, bueno, ya hay una cantidad de cosas en las que uno se puede colgar y allá arriba hacer un movimiento, una acrobacia. Entonces la danza aérea incluye elementos que son la expresión corporal, ¿cierto? Pues la danza, movimientos acrobáticos, arriba en una tela, movimientos de yoga y gimnasia artística, ¿cierto? Entonces es una danza que incluye todos estos otros elementos, todas estas otras danzas, pero en el aire. Esa es la danza aérea. Entonces a mí me enamoró eso, pues a mi hermana sobre todo, ella lo empezó a hacer, luego creó la academia, no sé qué, luego yo llegué a Argentina y empecé a ver eso y me hicieron probarlo porque fue una profe la que me hizo probarlo. Yo pensé que yo nunca iba a ser capaz de eso, me parecía maravilloso verlo y lo probé y ya desde que yo toqué la tela, o sea, yo dije, uff, ¿qué es esta libertad que esto da? O sea, porque esto sí te exige estar ahí todo el tiempo presente. Uno no se puede descuidar porque pues te caes y te puedes aporrear muy duro. Entonces todo el tiempo tienes que estar ahí. Y cuando a mí algo me exige presencia absoluta, ahí me tienen. Pues, o sea, ya. Entonces, como mi formación es en psicología y yo siempre le estoy buscando pues esa intensidad, pero qué pena así soy. Fui hecha así, así me dicen mis hermanos, ay, usted siempre a todo le busca como lo trascendental, sí. Así me hicieron, así soy, lo siento. Justamente por eso fue que no me enfoqué en la psicología clínica como tal de palabra, sino que yo dije, qué rico que esto, que este elemento de la danza aérea pueda ser un canal para que la gente sane. Entonces yo por ahí le empiezo a meter lo terapéutico, o sea, y todo el mundo sabe que Coaile Danza Aérea como academia es una academia donde no, yo no te voy a exigir un split completo en una
en una figura, sino que yo sí te voy a decir que estés ahí presente completamente y que lo hagas a tu manera, pero que estés ahí. Y que empieces a sanar indirectamente, ¿cierto? Porque cuando a uno le hablan de psicología, sobre todo aquí en Medellín, es como, ay, no, yo no necesito de eso, no, yo no voy a llevar a mi hijo de un psicólogo, no sé qué, listo, no, entonces venga, métalo a danza aérea y aquí le vamos trabajando cositas. Bueno, me desvío un poquito, pero eso es. Yo creo que ya expliqué qué era la danza aérea y la relación que tiene con la sanación emocional, con la salud mental. Y esta pregunta que les quiero hacer es como medio rara, pero me parece que ahí reside incluso la verdadera potencia de la danza, o por lo menos en mí, en cada uno es distinto. Yo he sido alumna de Ana, y es qué pasa cuando no estamos conscientemente bailando, qué pasa cuando la música se acaba, cuál es el poder de la danza después de la danza, o de la danza cuando hay una pausa de la danza consciente, qué pasa ahí, ese poder transformador y trascendente de la danza cuando quizá no estamos en movimiento consciente y presente. A ver, yo creo que la danza tiene una capacidad muy bonita que es la capacidad de retorno. Todo lo que uno baila, danza, parece que él sale del cuerpo, se genera del cuerpo, se va hasta el infinito, hasta las estrellas y allá hace una curva y se devuelve. Entonces siempre eso que se devuelve, yo creo que tiene mucha relación con la salud, como Ana está diciendo, porque siempre después de bailar un mapalé y de haber sudado mucho, realmente una sensación de salud retorna. Entonces todas las danzas yo creo que tienen esa capacidad de retornar salud y aparte de retornar elementos específicos de cada danza. Por ejemplo, cuando yo tengo una coreografía que se llama Bolero, que es con el Bolero de Ravel, y cuando yo bailo esa coreografía, yo convoco muchos bailarines y bailarinas muertas de otras épocas de la historia de la danza. Y yo me quedo viendo muchos videos, entonces comienzo a convocar esas presencias para que habiten mi cuerpo cuando yo bailo el bolero. Aparte de ver muchas imágenes barrocas, románticas, de esos periodos del arte que me gustan mucho, y pinturas. Entonces, al comenzar a imitar esas imágenes, esas cosas, esos tipos de movimiento, el cuerpo va entrando en contacto como con una cierta sensualidad que normalmente yo no sería y yo no activaría como caminando normal en la calle, no voy a caminar sensual. Pero cuando estoy entrenando la obra, parece que la piel queda más sensible a todo y es como un tipo de retorno, es como que al ensayar esa obra, eso me retorna sensualidad y al retornarme sensualidad, eso me deja sentir bien con el espacio, con el caminar en la calle, con coger un bus, parece que todo cambia, todo el contexto cambia. ¿Y qué más? Por ejemplo, cuando trabajo con máscara, con drag queen, también es otra cosa que genera otro retorno porque yo me siento que después que termina la obra y todo, ya presenté, parece hay una cosa que queda para el frente que me hace tener más coraje en la vida. Entonces es como que, ay, sí, voy a hacer tal cosa, ay, voy a escribir tal cosa, ay, voy a mandar este mensaje, ay, Entonces la danza siempre tiene esa posibilidad de retorno de unos tipos así que son inimaginables. Solo puse 2 ejemplos, pero es así infinito. Inclusive hablé mucho de planos físicos, pero hay planos mentales también donde uno va a una fiesta, por ejemplo, llevémoslo más para acá, una fiesta. Uno va a una fiesta, baila mucho, duerme y al otro día es como, wow. O se presentan sueños, o se presentan ideas, o se presentan motivaciones para hacer cosas después de esa fiesta. Entonces, creo que es muy importante eso, que la danza ofrece como retorno y
termina siendo una posibilidad mágica ¿sí? del cuerpo, porque el cuerpo es algo que es muy mágico y que a medida que el tiempo avanzaba, él fue perdiendo ese contacto con la magia, porque parece una cosa esotérica por allá lejos, pero yo creo que la magia es mucho más concreta de lo que uno imagina. Eso de bailar en una fiesta y después tener un sueño que le da a uno una idea y uno materializa la idea y eso le produce mucha felicidad, eso hay algo de mágico ahí que no es fácilmente definible, pero que si uno se dedica así como más a la danza y afina mucho esa escucha, porque si ustedes hacen una clase así de pole dance, de tango, de lo que sea, de hip hop, queda también esa cosa de fuerza, de "Bah, estoy aquí en el cuerpo empoderado, tú. Eso retorna y eso es de ir afinando esa escucha con el cuerpo, que él está conectado con esa danza cósmica y somos nosotros y nosotras los que estamos desconectados mentalmente. Entonces, cuando se afina esa conexión, cosas increíbles pasan. Pablo, tu pregunta es sobre el silencio después de la danza, ¿cierto? Y me parece súper lindo lo que Mauro dice, porque ahí, en ese momento, es cuando se afina la escucha interior. Sí, entonces, después de yo moverme y sacar y expresar y, por ejemplo, después de danza afro, o de tener tanto movimiento, o después de una caída en la tela, digamos, o de un super split que me exige como todo sobre mi cuerpo, en ese silencio, digo yo, ahí está la verdadera meditación. Yo nunca he sido capaz de meditar así quietica, yo siempre tengo 1000 pensamientos, pero cuando de verdad yo siento que mi mente logra ese estado de meditación es después de hacer un movimiento fuerte, sea en el gimnasio, sea en cuailé, con danza aérea, o sea bailando alguna cosa. Y creo que el mensaje que nos trae ese silencio después del movimiento es lo más sanador que hay. Así no traiga nada, pero me encantó y me parece muy lindo lo que dice Mauro, que es que en ese silencio se encuentra el sueño, en ese silencio se encuentra la respuesta. Así la respuesta no la podemos descifrar en palabras, pero el cuerpo ya lo conoce, ¿sí? Entonces, creo que ante esa hermosa pregunta, o sea, la respuesta es así de simple, es encontrarte ahí después de toda esa bulla y de todo ese movimiento, en ese silencio estás tú. Eso es. Sí. Yo quería complementar una cosita de eso que Ana dijo que se me pasó aquí en la cabeza. Y es que yo tengo un maestro japonés allá en Sao Paulo que se llama Toshi Tanaka y él tiene una pregunta que nos hace siempre en todas las clases, que es ¿dónde comienza el movimiento? Entonces hay muchas prácticas que él trabaja a partir de esa pregunta, ¿dónde es que comienza el movimiento? Entonces, ¿dónde es que yo muevo la mano para coger el agua que voy a tomar? ¿En qué momento yo me levanto de la silla para ir hasta el baño? ¿En qué momento me levanto de la cama? Es como si algo que se enciende ¡fum!, dentro del cuerpo y hace que se mueva toda la estructura, que podría parecerse con esas ideas de espíritu, de alma, que hay por dentro del cuerpo como algo que mueve la carne y los huesos. Y escuchando a Ana, me vino esa imagen y esa idea de que la danza tiene un comienzo y un final, porque parece que son dos tiempos y espacios diferentes, el tiempo cotidiano que se instaura, que uno coge las cosas, abre la puerta, se monta en el bus, camina, para llegar al lugar, y está el momento de la danza, que comienza la música y nos comienza a mover y comienza a habitar el cuerpo y comienza a estar dentro del cuerpo y no fuera del cuerpo. Y afinar esa escucha también es muy importante porque ya se va volviendo cada vez más tenue, que es lo que yo estoy sintiendo últimamente con la danza, que yo voy, ensayo, entonces la danza se prende, me muevo, hago las cosas, chun, 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 chun. Solo que esa línea va picando tan tenue que yo comienzo a sentir la danza presente dentro del cotidiano también. Entonces, lavar la loza, los platos, es como que una acción que uno repite tanto que nunca
le da una característica de danza, más está pasando cosas ahí, mojarse con el agua, estar haciendo la espuma con los platos, moverlos, en fin, parece que esa escucha va ficando muy sutil y la danza, como algo que empieza y termina, ella acaba siendo una continuidad dentro de la vida cotidiana también. Entonces, danza, arte y vida cada vez se van juntando más. Y ellas eran juntas allá para atrás en la prehistoria, ellas se fueron separando porque nosotros somos muy mentales, pero eran juntas. Entonces, cuando uno logra de nuevo juntar eso que se desconectó allá para atrás, es muy interesante. Sí, yo le sumaría a eso que no es solamente el silencio después de la danza, sino cómo se manifiesta esa danza después en todas las áreas de mi vida. Es como la gente que hace yoga y meditan 5.000 horas diarias y todo, y luego sale a la calle y quiere matar al primer moto que se le atraviese o así. A ver, ¿sí? Entonces vamos integrando y vamos siendo coherentes con esos que estamos sintiendo allá. Entonces, esa parte es súper importante, por ejemplo, en danza aérea y en mi academia. Yo les digo a las chicas, si tú fuiste capaz de soltarte desde allá arriba, vas a ser capaz de superar este duelo, digamos, porque casi todas me tocan como preadolescentes, adolescentes que terminaron con el novio, que no sé qué. Entonces hacemos ese trabajo, bueno, listo. Si tú eres capaz de expresarte de esta manera allá en la tela, y de sentir ese movimiento tuyo cuando estés en el colegio, en una exposición, también lo vas a hacer porque tu cuerpo ya sabe, ¿sí? Porque ya se lo enseñaste a tu cuerpo, entonces tu cuerpo lo va a manifestar allá, en cualquier cosa. Entonces es como llevar eso también que te dio tanto placer y que fue tan chévere para ti a todas las áreas de tu vida. Esa es la sanación para mí. La danza antes de la danza y la danza que no termina también. Ese movimiento que no tiene inicio y no tiene fin, porque es la vida. La vida es poder moverse y poder cambiar. Mari tiene una pregunta que les quiere hacer. Bueno, y también es muy bacano, pues, por todo lo que están hablando, cómo la danza como trasciende ese momento de estar danzando y empieza, pues, como a habitar en otros momentos de la vida. Y yo quisiera preguntarles, ya, pues, como mirando, hemos transitado, pues, como esta conversación mirando la danza como desde algo muy íntimo, desde una conexión muy personal, ¿cierto? Pero yo quisiera preguntarles ya como por un aspecto diferente de la danza y es hacia afuera, ¿cierto? Yo quisiera preguntarles un poco sobre esos procesos creativos que finalmente empiezan a conectar como con otras personas, ¿cierto? Muchas veces esas creaciones desde la danza parten de situaciones que pueden ser, pues como lo hemos mencionado, muy personales y muy íntimas, pero yo quisiera preguntarles cómo el transitar esas situaciones personales a partir de la danza pueden llegar a transformarse pues como en una creación y tener como un proceso creativo desde ahí. Listo, si quieres, Ana, que prendió el micrófono, primero responden. Pues es lo que, sí, lo que yo estaba diciendo. ¿Cómo? Explícame un poquito más la pregunta. ¿Cómo llevar esa danza hacia los otros? ¿Cómo enseñarle a los otros también cómo a reconectarse con eso? Sí, o sea, cómo volverlo un proceso creativo e incluso lograr que otros se conecten como con eso que muestras a partir de tu cuerpo. Listo. Por mi experiencia, y yo creo que es como la experiencia común y general, primero lo tiene que vivir uno. Yo digo, si esto para mí fue tan sanador, esto tiene que ser sanador para otros, ¿sí? Entonces, yo te digo, por ejemplo, la academia la creamos mi hermana y yo como una necesidad propia, ¿cierto? De tener en un espacio donde practicar esta danza que nos estaba dando tanto bienestar. Como eso te genera tanto bienestar a ti, entonces la gente como que se va sumando, ¿sí? No es enseñarle a los otros, sino que es abrir camino porque tú ya lo abriste para ti.
¿sí? Entonces mira, yo ya pasé por este monte que estaba lleno de maleza, vení, que es que por aquí el camino se te puede hacer más claro, sin embargo, cada persona tiene su monte lleno de maleza, solo que como ya yo lo empecé a sanar, entonces sí, te puedo guiar y te puedo mostrar herramientas para hacerlo, ¿sí? Entonces, creo que de ahí es donde eso se empieza como a exteriorizar, ¿sí? Yo dije, esto que yo siento lo tiene que experimentar. Yo sé que yo no soy la única en el mundo para la que esto es bueno, ¿cierto? Eso tiene que ser bueno para todas las otras personas y así lo ha sido. En mi academia, por ejemplo, mucha gente sana muchas cosas, muchas cosas. Está la que solamente va por danza aérea, pero generalmente la mayoría tiene un camino de transformación. Y yo digo que eso es porque ha sido así mi camino. Entonces esa es como la marca que yo le imprimo, ¿cierto? Para que, sí, es como ir haciendo como un panal de miel, entonces las abejitas van llegando y mira que sí se puede producir miel con ese miedo que tenés, con esa rabia que tenés, con ese duelo que está por terminar, ¿cierto? Entonces como yo ya lo viví en mí, yo ya lo puedo poner afuera y yo no digo que yo esté sana por completo, pues es un proceso de construcción de todos los días y lo hacemos juntas, solo que vení, yo ya lo viví, te puedo entonces mostrar cómo es, ¿sí? Dándote herramientas para ti, para que lo hagas también, pero yo te acompaño. Siempre eso es súper importante, sentir que alguien está ahí para uno, que alguien te puede contener, que alguien ya vivió ese camino y que está bien, ¿sí? Entonces, así fue para mí, vivirlo primero yo y ya después poderlo entregar a otras personas. Para mí particularmente, cada proceso creativo moviliza muchas dimensiones, físicas, espirituales, moviliza todo. Y, y yo he sentido que y he estado un poco elaborando esa imagen de la creación como si fuera una constelación, que la constelación tiene las estrellas que vemos, vemos las estrellas, pero las rayitas punteadas que juntan las constelaciones ya no existen, nosotros nos las inventamos. Entonces, para mí cada proceso creativo es como si fuera la posibilidad de crear una constelación donde cada estrella es alguna curiosidad que tengo en relación, por ejemplo, en este momento, o el bolero que ya les dije, a las pinturas barrocas y al periodo romántico. Entonces eso vendría siendo una estrella. Hay otra estrella que sería la sensualidad. Hay otra estrella que sería, eh, en fin, la pintura. Otra estrella que serían los fantasmas de las personas muertas que bailaban ballet antes. Otra estrella, entonces se van creando esas estrellas y yo a partir de la creatividad como que voy trazando esas líneas imaginarias entre esas estrellas para generar una pieza coreográfica que normalmente no trabajo con tema, como, ay, el tema es esto, porque a veces el tema como que restringe un poco la cosa, es como, ay, este es el tema, no me puedo salir de ahí. Entonces lo que yo busco es crear una constelación coreográfica, por decir algo, así como crear una constelación de curiosidades que me movilizan en ese momento y que a partir de esa relación que voy creando entre todos se va generando la obra. Y, y ya para el momento de compartir ese trabajo que se hizo, eh, hay una idea científica que se llama las neuronas espejo, creo que es así también en español. Es como si los animales también tienen eso, una idea de copiar el cuerpo del otro, de la otra persona, como si yo fuera un espejo de lo que estoy viendo. Entonces, entender la danza a partir de esa idea de neurona espejo también ha sido muy importante porque mientras que yo estoy bailando o cuando yo veo danza, la persona que está viendo
se relaciona directamente con ese cuerpo que se está moviendo. Y es casi como si la persona que está viendo, ella reproduce exactamente todos los movimientos que yo estoy haciendo a nivel micro, pero todos los músculos de la persona se están moviendo allá muy, muy poquito, reproduciendo por espejo lo que la persona está bailando. Entonces eso es un compromiso gigante, porque es como si fuera un vudú, como si mi cuerpo fuera el muñeco, la danza fuera las agujas y el Sí, hechizo va direccionado hacia la persona que está viendo la danza. Entonces hay un compromiso de hechizo, de magia, de atraer y de encantar la imaginación de las otras personas, porque no solamente los músculos se están moviendo a nivel micro, sino que la imaginación de la persona se está moviendo, la memoria de la persona se está moviendo, porque la imaginación y la memoria no son estáticas, ellas todo el tiempo se están movilizando. Como cuando uno va en bicicleta, aquí he sentido mucho eso porque ando mucho en bicicleta, el cuerpo va así en una línea, pero la imaginación y la memoria ya se están yendo para atrás, para adelante, para los lados, y voy y vuelvo. Entonces eso pasa exactamente cuando una persona está viendo una pieza de danza, está viendo personas moverse, reproducen internamente lo físico y reproducen lo imaginario y no exactamente van a imaginar lo mismo que yo imaginé creando la pieza, que eso es lo bonito también. Yo mando el hechizo para allá y yo no sí, sé de qué manera el hechizo llega en la otra persona, pero la idea es que la persona quede hechizada, que la persona quede en un conjuro mágico donde se construye la danza en conjunto también, porque la danza, yo acostumbro mucho a bailar en compañía y solo. Y ese bailar solo me cuestionaba mucho porque da mucho miedo salir a bailar solo y todo, pero hasta que entendí que bailar solo también es un acto colectivo, porque yo estoy bailando, pero las otras personas están bailando conmigo también a nivel micro. Entonces es una responsabilidad muy grande y no es solo, toda danza es un acto colectivo. Toda danza que se presenta es colectiva, entonces me empecé a dejar de sentir solo también, como, ay, no estoy solo, estoy con más gente. Y a partir de ahí parece que el cuerpo se abre mucho, se expande para esa relación invisible, porque también dentro de un espectáculo es como si se creara una constelación, una comunidad temporal, una constelación de personas que están viendo eso. Entonces, entre todos los que estamos ahí presentes en ese acto, se crean todas esas líneas imaginarias de las constelaciones. Nosotros somos expertos en crear esas líneas imaginarias, como los países que tienen la Colombia, Brasil, que realmente si uno sale de la Tierra no ve las líneas. Eso es pura imaginación. aquí yo le quisiera agregar algo y es una frase de Isadora Duncan que decía, yo no estoy bailando, algo me baila a mí. Entonces es como ser un instrumento de una fuerza y de una energía más grande, de una energía superior que nos atraviesa. Yo se lo digo eso mucho a las niñas, por ejemplo, cuando nos vamos a presentar, para quitarles un poquito la ansiedad. Yo les digo, chicas, es que piensen que no son solamente ustedes, es algo que ustedes le van a ofrecer al otro, es algo que a ustedes las atraviesa, ¿sí? A mí eso, por ejemplo, me ayuda un montón, porque claro, no soy yo, a mí van a ver a mí, ay, no sé, a mí, mi pelo, mi cuerpo, no, van a ver un movimiento que a mí me atraviesa, una fuerza que a mí me atraviesa. Entonces eso me quita un poquito de carga y es lo que tú dices, es como esa fuerza de esa constelación que nos atraviesa a todos, que yo la puedo permitir y la puedo canalizar con mi cuerpo. Es eso. A mí esa frase pues me encanta. Hay Sí. otra frase también que la doy para cerrar ya, porque se nos acabó el tiempo. Esta conversación está muy deliciosa, pero bueno, la seguiremos en otro momento bailando los seis. Y es que dice, que todo lo que bailes te pertenezca. Y yo creo que esa es como lo que les quiero dejar a ustedes, que todo lo que bailen y sigan bailando les siga perteneciendo a ustedes, a su arte, a su cuerpo, a su verdad y también al mundo, porque sí, todo lo que bailamos nos pertenece, pero también le pertenece al universo y a quienes contagiamos con esto. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá. También le quiero dar una invitación final a quienes nos escuchan y es que sí,
de alguna manera esto resonó en sus corazones y quieren explorar su cuerpo y quieren bailar, pues en Confama tenemos 1.000.000 de cursos, desde danza árabe hasta karate, que también es otra forma de movimiento, hasta porro, así que bienvenidos a explorar la oferta que tenemos, si de alguna manera escuchando a Ana y a Mauro con estas palabras tan mágicas, como dice Mauro, a veces la magia es más sutil y no tiene tantos artefactos, esta conversación es magia, entonces invitados y gracias a todos por escucharnos en esta temporada de Arte y Verdad. Con esta conversación le damos fin. Nos vemos en una próxima conversación y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer. Qué conversación tan rica. Muchísimas gracias, de verdad. Feliz día. Sí, muchas gracias por la invitación también. Fue muy, muy bacano así compartir esos pensamientos ahí. Gracias. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama.